Hola a todos. Hoy vamos a aprender cómo calcular o cómo hacer una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa y una variable cualitativa. ¿Listo? Recuerden solo suscribirse, solo darle me gusta si sienten que se resuelve la pregunta puesta en el título. ¿Listo? Ok, entonces lo que vamos a hacer es abrir un script, ¿cierto? Y vamos a meter nuestros primeros datos, que sean unos datos de variable cualitativa. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la primera nos dice que es azul, la segunda nos dice que es rojo, la tercera nos vuelve a decir que es rojo, ¿sí? Y la última, supongamos que nos dice amarillo. Es una variable cualitativa. Básicamente, para hacer una tabla de frecuencias es muy sencillo, basta darle table, ¿cierto? De X mayúscula, que es como le llamé, y tengo el conteo de cada una de ellas. Si quiero una tabla de frecuencias relativa, sencillamente lo que debo hacer es coger esto mismo, ¿cierto? Sí, hacer lo mismo y dividirlo sobre la longitud, ¿cierto? De X, ¿vale? Bien, y nos dice el porcentaje de cada una de ellas. ¿Listo? Realmente es un proceso muy sencillo. Si queremos hacer para una variable cuantitativa, pues digamos que también la gracia es tener varios datos. Voy a poner esta cantidad de datos aquí, ¿cierto? No se preocupen que estos datos se los dejo en la descripción. Les vamos a llamar edades, ¿listo? Y le vamos a dar control enter para que nos lea nuestros datos de edades, ¿listo? Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es frecuencias absolutas. Entonces para eso, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente le vamos a llamar frecuencias. Esto lo voy a llamar frecuencias. Listo. A mi primera tabla. Listo. Y le voy a decir, mire, tómemelo como un data frame, ¿cierto? Tómemelo como un data frame, una tabla, ¿cierto? Hágame una tabla. ¿De quién? Las clases van a ser iguales, ¿cierto? A un factor. Entonces acá vamos a decirle, factor es un grupo, ¿listo? Le voy a decir corte a esa variable edades, ¿cierto? ¿En cuántos grupos? Lo normal es hacer, pues no es obligatorio, pero pueden ser 6 grupos. Listo, veo que abro 4 paréntesis, cierro 4 paréntesis y le doy control enter. Y tengo abajo frecuencias, entonces escribo abajo en la consola frecuencias y le doy enter, veo que se me genera una variable frec, ¿cierto? Que me está indicando cuántos hay en cada uno. Entonces, él mismo hizo los intervalos, fíjense lo sencillo que lo hace, ¿cierto? Y me va contando cuántos hay en cada uno. Por ejemplo, entre 21.3 y 24.5 hay 17 elementos, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que queremos hacer es construir esa misma tabla de frecuencias, pero incluyendo las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. Entonces, para esto lo que hacemos es decirle a esto, tabla 2, bien, y lo que le voy a decir es transforme, ¿cierto? Transforme la tabla 1, la tabla frecuencias, ¿cierto? Entonces, sencillamente le digo, transforme las frecuencias, ¿cómo? Metiendo una nueva variable que se llame frec, AC, le puedo llamar, ¿cierto? Para decir frecuencia acumulada, y le digo que es la sumatoria acumulada, ¿cierto? Con sum, ¿de quién? De esa variable frec. Fíjense que aparece con mayúscula, ¿no? Eso es lo que le voy a hacer. Entonces ya le voy a meter las frecuencias acumuladas, ahora le voy a meter las frecuencias relativas, ¿cierto? Entonces las frecuencias relativas le puedo llamar frec, rel, ¿cierto? Frecuencias relativas, y le digo que es, coja frec, pilas con la primera que es mayúscula, ¿cierto? Frec, y divídala entre la cantidad. Yo sé que son 42 datos o le puedo poner length, ¿listo? Ya sé que son 42 datos, entonces así está bien, ¿listo? Entonces fíjense que ya tengo la acumulada, la relativa y me falta la relativa acumulada. Entonces le llamo rel, le puedo llamar rel acum, ¿cierto? No es obligatorio llamarla así. Y es una suma acumulada, ¿cierto? ¿De quién? De frec
dividido 42, ¿vale? Eso es la suma de las relativas acumuladas. Entonces le damos una revisión, vemos que abrimos dos paréntesis, estos dos se cierran, queda pendiente uno, este se cierra. Creo que hasta ahí pues ya queda todo bien, ¿sí? Vamos a probar con control enter y vemos que nos aparece acá tabla 2. Cuando voy a escribir en la parte de la consola, tabla 2, le doy enter y me doy cuenta que encuentro todas las tablas completas. Recuerden que antes cuando nos tocaba hacer esto a mano, tocaba hacerlo hasta por colorcitos, etcétera. Este programa nos ayuda mucho. Entonces, si sienten que quedó resuelto el problema que se plantea, les invitamos a que les decimos pues que nos ayuden con un me gusta, suscribiéndose al canal. Entonces, muchas gracias para todos.